El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Continuamos en el Gira Noticias, tenemos 28 minutos transcurridos en la hora 11 y tenemos también el gusto de sumar al profe en este miércoles para charlar de historia, de repasar efemérides y por supuesto todo lo que eso nos convoca y a dónde nos dirige el pulso de la conversación y el repaso de nuestro pasado. ¿Cómo andás, profe? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo. Saludo a la audiencia. Bien, muy bien, afortunadamente. Y una fecha muy conmemorativa, ¿viste? Ahora que está, por suerte, empezando a ganar espacio, espero que no retrocedamos nunca y vayamos progresando en estas conquistas sociales en concepto de la mujer, ¿viste? Porque sí. Hoy le tenemos que rendir honor a una real excombatiente. ¿Por qué digo real excombatiente? Para ser excombatiente tuviste que haber estado en combate o en zona de combate. Y lo digo porque nosotros hemos tenido 6 o 7 mujeres en Malvinas, pero que no pisaron Malvinas, eso es lo que hay que aclarar. Las únicas excombatientes reales, no como estas enfermeras que se reconocen veteranos de guerra, pero estuvieron en Comodoro. Repito, para ser combatiente tuviste que estar en zona de combate. Tuvimos 6 o 7 operando con el barco amarrado al puerto de Puerto Argentino, bajo fuego inglés, pero ninguna mujer pisó el suelo de Malvinas. Eso hay que aclararlo. Y esas 6 o 7 mujeres estuvieron en el absoluto olvido social y hasta sufrieron el acoso de la machista Armada Argentina, el Ejército y la Fuerza Aérea. Toda la Armada machista de la Argentina hasta se sintieron con derecho a acosarlas sexualmente, cosas que nunca se tocó y son un tema que nos debemos. Lógicamente que esta excombatiente no son estas hermosas chicas que estuvieron operando a nuestros camaradas, sino que es hoy fallecía una parda valiente que había estado al servicio de lo que era la causa de la independencia argentina, ¿no? Sí, estamos hablando de María Remedios del Valle, que peleó en un montón de batallas. Cuando mirás la lista te sorprende, casi todas con el Ejército del Norte que comandaba Belgrano. Belgrano, sí. Sí, y tuvo una extensa trayectoria en el sector militar, peleando, como vos decís, y bueno, haces muy bien esta diferencia para introducir el tema con estas enfermeras, pero que bueno, obviamente lo uno no quita lo otro y no hay que restarle mérito. No, en absoluto, yo no le voy a quitar mérito. Yo especialmente quiero recordar bien, y me olvidé, lamento no haberme traído el listado de las 6-7 operaron a los camaradas en el puerto argentino, pero repito, no pisaron Malvinas, estuvieron arriba del barco, bajo fuego, con todo el peligro. Bueno, hoy también fallecía digo parda porque es la categoría que le daban las castas. Nosotros en la sociedad de castas colonial teníamos 14 castas aproximadamente, y de acuerdo al pigmento, es como el color de los autos, ¿viste? Era a que estaba sujeto al derecho. Esta mujer esta negra Liberta marchó al frente con su marido y 2 hijos, uno de ella y otro adoptado. Perdió a los 3 y ella ocupó el rol de combatiente. 7 veces estuvo a punto de ser fusilada, fue capturada por espía, torturada y olvidada torturada y recibió muchos disparos en el cuerpo. Tuvo heridas que le duraron toda la vida y a la vejez, como muchos políticos pretenden, se la encontró mendigando y fue Viamonte que la encontró mendigando en la calle. Como compañero de unidad militar, esta solidaridad que se da en el frente, es decir, eran compañeros del mismo batallón, pidió un subsidio y fue un mísero subsidio de $1 después de tanto tiempo, hasta que Rosa la nombró con un grado militar más alto y le dio una remuneración que se invertía. Pero como decís vos, ya desde el inicio ya participó en todas las peleas por la patria. Sí. Ya en 1807, durante la segunda invasión inglesa, María Remedios del Valle auxilió a los tercios andaluces, uno de los cuerpos milicianos que defendieron la ciudad y estuvo participando ahí. Después fue la que se encargó de hacer la logística y guardó las mochilas de este tercio que fue a pelear a los corrales de Miserere. Después, en julio de 1810, se incorporó en la marcha de 6ª Compañía de Artillería Volante del regimiento, donde ahí fue que marchó, que estaba al mando de Bernardo Joaquín de Anzoátegui. ¿Viste, Gerardo, cuando uno no entiende por qué las calles se llaman como se llaman? Ahí, por ejemplo, en Parque Chas te va a sonar. Bueno, Joaquín Anzoátegui era capitán del regimiento de artillería.
Y bueno, ella fue con su marido y 2 hijos, uno era adoptivos, y perdieron los 3. Después en la batalla de Tucumán estuvo la derrota de Huaki, participó esa batalla un día, digamos, yo recomiendo a Francisco Antis Armartiniano, casi discípulo de Emilio Campo, que muestra bien por qué fue. Bueno, ella estuvo en la derrota de Huaki, una batalla muy mal manejada, especialmente por la altura, mucha profe, altura. Perdón que te pregunto esto porque ya hemos hablado de Huaki, pero ¿es la primera batalla dentro de lo que es ya el periodo revolucionario? Sí, es la primera batalla en toda su dimensión al estilo europeo. Claro. Lo que pasa que Goyeneche, que era un militar peruano, estaba tremendamente formado, bueno, y manejó muy bien la sí, me acuerdo estrategia. Digamos, igual que fue en realidad, sé que fueron víctimas de pánico, por desconocimiento, por falta de comunicación de una unidad con otra. Una unidad pensó que la otra estaba vencida. Claro, sí, se Y encontraron llevaron porteño a pelear a un lugar con 3.000 metros de altura, ¿viste? Y aparte no conoces el lugar, es la primera vez que vas y te tenés que fajar también, eso... Es que, claro, no los conocía absolutamente nadie ese lugar. Claro, y en cambio del otro lado tenías un ejército con todas las letras. Profe, No, antes... pero aparte, María Remedios del Valle participó en la derrota de Huaki, asistiendo, pero después, el 6 de julio de 1810, digamos, después de esa batalla también se presentó, ya en víspera de la batalla de Tucumán, ya se presentó al general Manuel Belgrano porque quería ser auxiliar de los heridos en la primera línea. Belgrano no la autorizó porque él se negaba a tener mujeres dentro, por lo que alteraba. En esta época era muy común que los soldados llevaran a sus esposas y a sus hijos, ¿viste? Sí, yo te quería preguntar eso antes de seguir y para aclarar un poco el punto de origen de Remedios. Ella es de Capital, por lo que me estás diciendo, porque... Ella es porteña, ella se calcula que nació en 1766, 1767, en la ciudad del Virreinato del Perú, en la gobernación de Buenos Aires, que pertenecía al Virreinato del Perú, claro. Y está registrada con la categoría de parda en Sí. el sistema colonial de castas. Claro, y después... Muy raro como una persona tiene una determinada categoría, ¿no? Bueno, pero bueno, la India vive así, por ejemplo. Y Estados Unidos medio solapadamente, pero también, ¿no? No, Estados Unidos lo tiene perfectamente claro. Están los anglosajones, rubio alto, ojos claros, están los negros afroamericanos con todos sus derechos, después venimos los latinos, y bueno, los asiáticos, los árabes ni siquiera son personas para eso, ¿viste? Sí, lo que te iba a decir es que estabas describiendo cómo las mujeres llegaban a estos ejércitos y vos decías que iban acompañando, ¿no?, al marido o a los hijos o a los hermanos. ¿Ella habrá ido por este motivo a la campaña del norte? Sí, ella ya había participado en los combates de las invasiones inglesas. El segundo, que fue más bravo que el primero, no nos olvidemos, fueron 12.000 efectivos que vinieron desde Gran Bretaña. Ella participó ahí auxiliando al tercio de andaluces, que combatieron defendieron con éxito la ciudad, ¿viste? Y ya con esta veteranía se incorpora acompañando al marido y a los 2 hijos, que como todo negro los incorporaron al ejército, ¿no?, en calidad de liberto. Sí, hay que aclarar, bueno, detalle, ¿no? Pero... Liberto era un limbo jurídico, porque no eras completamente libre, pero tampoco eras propiedad de nadie, ¿viste? Que ya era un mejoramiento en tu condición personal, ¿viste? Sí, dependías un poco como liberto de la dádiva de tu ex dueño a veces para conseguir trabajo, porque te tenían que dar una autorización. Era una situación a veces peor, bueno, no peor que ser esclavo. No, era mejor que ser esclavo, porque ya no te podían vender, por lo menos. Pero no estabas con plenos derechos, Gerardo. Y el tema es que no te dan de comer. Es como cuando tenés la Green Card en Estados Unidos. Vas a poder entrar a trabajar, pero no tenés todos los derechos, ojo, Sí, es Lo que pasa es que para un latino de miércoles como nosotros nos dan la Green Card, nos sacamos el loto directamente. Estaba mirando, profe, que el retrato que se tiene de ella es un retrato moderno, no hay descripciones de la época sobre su apariencia física, tampoco sabemos con exactitud si nació en 1766 o en 1767, y a la vez estaba mirando que en los hijos hay uno propio y uno adoptivo, ¿no? Sí, uno era un hijo del corazón, como decían, ¿viste? Sí. Y el otro lo había adoptado, sí. Bueno, de todos modos, al marido y a los hijos los pierden en el combate.
Sí. Y después ya en la batalla de Tucumán, a pesar de que San Martín, digamos, y era media rebelde, porque a pesar de que Belgrano no la aceptó, ella se incorporó, digamos, cuando se incorporó a esta unidad del Regimiento 6 de Artillería de Campaña, en la batalla de Tucumán, Belgrano, que era reacio a lo que significaba tener mujeres, le negó el permiso, pero ni apenas se inició de lucha, Del Valle se presentó y empezó a alentar y a coordinar y a ayudar a hacer como de correo, viste, como de estafeta con las tropas, y ahí donde comenzó a auxiliar a los heridos, ahí donde comienza por primera vez, la tropa le comienza a llamar madre de la patria. Y bueno, esta victoria Belgrano, cuando vio la participación y a pesar que le desobedeció, Belgrano, que era un tipo muy práctico en esto, la nombró capitana del ejército, viste, ya tiene el grado militar. Y después, bueno, después de participar también en la batalla de Salta, que fue otra victoria, también participó en la de Vilcapugio, que fue una derrota y donde las tropas patrióticas tuvieron que replegarse. Después participó también en la batalla de Ayohuma. Y bueno, María, también hay que decir que en todo este transcurso nadie se la lleva gratis, Gerardo. María de los Remedios del Valle fue herida, fue tomada prisionera, trabajó como espía. Cuando fue tomada prisionera ayudó a que se escaparan varios oficiales patrióticos, y bueno, cuando se enteraron que ella colaboró con eso, fue sometida durante más de una semana a azotes públicos, que le van a dejar una cicatriz que las tuvo toda la vida. Ella cuando terminó, bueno, después pudo escaparse, y cuando se escapó se reintegró como soldado ya de combatiente directamente a las tropas de Martín Miguel de Güemes, y también estuvo al mando de Antonio Arenales. Sí, azotes públicos por parte del ejército realista a ella, por haber ayudado. Sí. Y 7 veces se escapó de ser fusilada, y no la fusilaron gracias a que era un ser... ¿Cómo explicar esto? Porque a veces los alumnos no te lo entienden. Para la cosmovisión de los blancos de la época, una negra no valía ni siquiera una bala. Entonces la azotaban, la torturaban y la echaban. ¿Viste? Esa, lamentablemente, esta visión, los ingleses la tienen muy incorporada, esta visión, por ejemplo. Sí, se ve en la película. Digamos, esta miserable libertad no vale una bala, ¿viste? Así. Sí. Entonces la azotaban, la torturaban, todo tipo de vejaciones, y la largaban. ¿Viste? Como cuando uno le pega a un perro, ¿viste? Hay que tener en cuenta que si nació en 1766, para el momento de estas batallas estamos hablando de una mujer de 45 años, o sea, para la época... Sí, exactamente, sí, saca la cuenta. La batalla digamos, Ayohuma se da aproximadamente en noviembre de 1813, ella nació en 1766, 1767, hace la cuenta que edad tenía, y bueno, después siguió combatiendo, pero después prestó servicios a las tropas de Martín Miguel de Güemes y estuvo bajo el mando de Álvarez de Arenales, y ahí combatiendo, era tanto combatiente como enfermera, ¿viste? En los hospitales de campaña. Las mujeres aprendían muy rápidamente a hacer salvataje en el momento de los combates. Y bueno, como muchos políticos que hicieron el día, terminó como terminó cuando volvió a Buenos Aires, terminó mendigando, ¿viste? Sí, ya finalizada la guerra de la independencia, terminó mendigando en las calles de Buenos Aires. El ministerio pidió, a pesar de que todo, como hacemos muchas veces, yo me acuerdo cuando un senador lo fui a ver por un compañero chaqueño que trabajaba de mozo y tuvo un accidente de trabajo y eso le perjudicó la herida de guerra que había sufrido, y lo fui a ver a Dante Corchuelo Blasco, al senador, al Corchuelo Blasco padre. Sí. Me sacó cagar. Bueno, ahí bueno, en esta época a esta negra miserable lo que pedía era que se le dé una pensión de guerra porque habían matado a su esposo y 2 hijos. Y después, bueno, vos fíjate cómo sería que no pedía por ella, porque se sabía que su condición de mujer no le iban a reconocer ningún derecho, ¿no? No, y de negra, de negra también, y teniendo en cuenta, o de parda, que era la categoría, teniendo en cuenta que esta gente, por más revolución que hiciera, había nacido en el antiguo régimen y tampoco es que eran ahora progresistas, ¿no? Digo, ella sabía con qué bueyes araba y le quedaba este recurso que decís vos, con el que termina llegando a la pensión de $1 gracias a Viamonte, y después más adelante consigue, ¿no?, un estipendio más generoso. Nosotros nos hacemos la idea de que Viamonte se presentó y automáticamente no le dieron el subsidio inmediatamente, ¿eh?
Ajá. Una cosa, mira, yo me acuerdo cuando me presenté en ANSES que me dijeron que yo tenía beneficios, no derechos. Mira, yo me acuerdo perfectamente que mi condición de veterano de guerra me daba beneficios, no derechos, ¿viste? Esos son, ¿viste? Estos seres de la cámpora que se sienten poderosos cuando le dan un puesto público. Pero bueno, hay que entender que también María Remedios del Valle murió donde todavía existía la esclavitud, porque ella falleció en 1847, ¿viste? El 8 de noviembre de 1847, y todavía teníamos esclavos, ¿viste? Sí, porque ¿cuándo dirías que muere el último esclavo en Argentina? ¿Fines de 1850, 1859? No, esclavos, está bien, me estoy complicando. 1853 ya desaparece toda la esclavitud, pero claro, no sé, sí que tipos que hayan sido esclavos y que después murieron siendo libres, la verdad que no hay datos, pero no me acuerdo. Sí, son cosas... pues los tenemos. Yo tenía un compañero en Entel, Merelli, un ascensorista en la central de Cuyo, que era descendiente de ellos. Bueno, y ese es el tema, que son difíciles de investigar porque han sido muy ignorados, se les ha prestado poca intención por parte de la historiografía liberal, y hacer el rastreo... que hay dos cosas, Gerardo, era negra y mujer, ¿viste? Claro, las dos cosas, doble. Sí, vos fíjate que yo me acordaba, nunca puedo olvidarme el resentimiento que tengo con los políticos, que muchas veces me han llegado a decir que bueno, ¿qué querés, pibe, si los veteranos de la Segunda Guerra Mundial terminaron vendiendo su medalla para comer? Digo, bárbaro, ese es el futuro que me espera, ¿viste? Hay que entender que aparte cuando a esta mujer le dieron la pensión, cuando los diputados votaron el otorgamiento de una pensión, fue una pensión de 30 pesos. Y decían que no se le podía dar más, porque, viste, muchos Viamonte, muchos presentaron y dicen, no, pero miren la foja de servicio. Pero me acuerdo que había Anchorenas y muchos Tomás Anchorenas, Seferino Lagos y muchos de la respetable élite argentina decía, el criterio dice, hay que precisar, dice que una lavandera gana 20 pesos y un gobernador 666, ¿cómo le va? Así lo que le dieron fue, hay que entender, cuando decimos 30 pesos, por ejemplo, el kilo de carne valía 2 pesos. ¿Viste? Y claro, un peso medio kilo de yerba, ¿viste? Y bueno, entonces Remedios se tenía que arreglar con 1 peso al día, que es algo que nos pasó a nosotros durante mucho tiempo, Gerardo. A los veteranos, sí, porque... Sí, y que todavía te siguen reprochando los políticos, de los cuales me tienen podrido, ¿viste? Son un cáncer para nosotros, que nos usan para sacarse la foto en 2 de abril y después no te dan ni 5 bolillas, todos los políticos, Gerardo, senadores, diputados, concejales, jueces, ¿viste? Bueno, de todos modos acá hay un final feliz, porque después, el 16 de abril de 1835, cuando se entera Juan Manuel de Rosas que no tuvo ninguna participación en todas estas batallas, y que existía la esclavitud, le aumentó la pensión, le aumentó la pensión de 30 pesos porque le otorgó un grado militar mucho más de sargento mayor de caballería y le dio una pensión que un aumento de más o menos, de acuerdo a las fuentes, de un 600%. Hay que entender que cuando le pagaron no le dieron retroactividad a la parda, No recibió resarcimiento, digamos. No, ningún resarcimiento histórico como hace nuestro gobierno, que le dio $250.000 a los terroristas guerrilleros que atacaron el cuartel del Regimiento de 29 de Infantería en Formosa, y como víctima de terrorismo de Estado se le dio $250.000 a cada uno, y a nosotros no se nos reconoce los 10 años de olvido que cuando volvimos de Malvinas. Bueno, en este caso, o sea que me siento muy ligado a esta mujer, ¿viste? Sí. Me siento tan pardo como ella. Bueno, el error más grande que cometió esta mujer, porque cuando Rosa le dio el grado de sargento mayor y le aumentó un 600%, 700% la pensión, ella en agradecimiento no cometió un mejor error que ponerse apellido Rosas también, en agradecimiento, ¿no? Sí, se cambió el nombre y se puso Mercedes Rosas. Sí, bueno, eso la llevó a que después pasara al olvido. Sí, porque vamos a decir la verdad, se la recuerda recién ahora que estamos en un proceso progresivo y espero que no sea interrumpido en el futuro inmediato de los derechos de la mujer, Gerardo. Sí, y aparte, gracias también a la ley 26.852 que establece hoy el 8 de noviembre como el Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afroargentina, en homenaje... Sí, que fueron completamente invisibilizados. Sí. Entonces... Bueno, hay un mito que hay que sacar en la historia, no murieron todos en la guerra, Gerardo, eso es mentira.
No, porque, digamos, ponele, desapareció en la guerra, ¿las mujeres qué? Sí, es cierto. Ahí te das cuenta que, en todo caso, hubo un blanqueamiento de la piel sobre la base de con quién se tuvo hijos, pero no tenés Ya, todos tenemos sangre de negro, seguro. Todos venimos de África. Por empezar. No, pero no, a pesar de que hubo, digamos, porque tuvimos millones de inmigrantes europeos, italianos, españoles, pero digamos, se supone que ahí, después ellos perdieron en 1852, cuando ya perdieron los vínculos comunitarios porque ya no hubo necesidad de juntar dinero. Ellos participaban mucho, como se ponían el nombre comúnmente de las castas, se ponían los nombres de los lugares que ellos creen que fueron embarcados. Los más conocidos que se tienen datos son los benguelas. Pero no es que fueran Benguela, no es que fueran Benguela, ¿viste? Sino que... Pero ese otorgamiento. En esa invisibilización fue que después perdieron los lazos comunitarios cuando en 1853 se abolió totalmente la esclavitud y se perdió la participación de los reconocimientos históricos, sociales y reivindicativos con este grupo. ¿Viste? Ahí pasamos a ser los que venimos de los barcos, como dijo el presidente. Los dichos de Viamonte, Silveira y Anchorena son súper elogiosos hacia Remedios del Valle. Lo que pasa es que Viamonte había participado con ella en combate. Sí, él dice que la recuerda de la campaña del Alto Perú. Además, el que la reconoce vendiendo empanada, porque ella mendigaba en lo que es hoy Plaza de Mayo, estaba mendigando ahí, vendiendo empanada, vendiendo torta frita allí, y pastel y empanada. Y es más, mostraba los brazos como, a falta de medalla, mostraba las cicatrices que tenía en los brazos. Y el que la reconoce ya vieja y derruida es Viamonte, ¿viste? Viamonte la reconoce junto con otros veteranos y comienzan a hacer todo un trámite. Pero que no fue inmediato, Gerardo. María Remedios del Valle le costó mucho, al mismo Viamonte le costó mucho trabajo reivindicar, porque en esa época la sociedad tan digna que gobernaba la Argentina no veía mérito en que una mujer parda tenga que ser reconocida, ¿viste? Sí, no se sabe exactamente cuánto vivió, pero entre 79 y 81 años, así que vivió... 1847 a 1767, ahí saca la cuenta. Y tenés 80 años. 80 años. Está bien que no hay una visión, no hay una exactitud cronológica en esto, pero ese es lo estimativo, ¿no? Que cuando nació. Sí, pero es bastante tiempo, la verdad. Y bueno, De todos modos, igual que nos pasa a los veteranos de guerra, espero que esto no sea nuestro futuro, porque yo he tenido este tipo de respuestas, Yo te repito, el senador Dante Corchuelo Blasco en Buenos Aires, cuando lo fui a ver, me cerró la puerta en la cara. Cuando lo llamé por teléfono también por un tema del terreno de un veterano de guerra, me pasó exactamente, para colmo me confundió con mi primo, me dijo de todo, ¿viste? Pero bueno, lamentablemente estas son la visión que tienen las personas del poder, quienes están embebidos en la soberbia del cargo público, se toman estas libertades y por ahí reconocen solamente en la fecha. Acá pasa mucho, acá pasa mucho. Acá yo ya estoy bastante podrido de los políticos en Comodoro, en Radatili, que se acuerdan de vos solamente cuando llega el 2 de abril, ¿viste? Se sacan la foto y después te echan en el olvido, ¿viste? Y también tener en cuenta que los derechos se conquistan y luego se defienden, porque... El tema es eso, uno tiene que guardar la soberbia, el orgullo y insistir en el reclamo. Lo que pasa es que te sentís un mendigo, Gerardo, Sí, pero... Había una época que yo por eso a David González nunca le tomé bronca, que era un veterano trucho. Y cuando se hizo cargo de la presidencia, yo cuando llegué acá en el 90, a la media hora sabía que David González no era veterano. Y yo le decía a mis compañeros, no quiero dar nombre, ¿no? Digo, pero ¿por qué no? Dice, ¿vos estás dispuesto a chuparle las medias a Carmelino? ¿Estás dispuesto a hacer pasillo? ¿Estás dispuesto a festejar los chistes? No, bueno, él sí, y no nos pide nada. Claro. Sí. Entonces, y bueno, la soberbia mía, que yo, como siempre presté servicio a la patria, le digo, sí, tenés que pedir. Pero a veces el político te hace sentir un mendigo, Gerardo. Sí, y hay que entender que... Yo te repito, yo volví a Comodoro después de la guerra, me quitaron la mitad del terreno donde vivía mi madre y hasta el día de hoy me quieren tirar la casa abajo. Tremendo. Y eso pasa hoy y en Comodoro, Gerardo, ¿viste? Y me siento tan pardo, ¿viste? Y me recuerdan de qué barrio vengo y repito, en Buenos Aires llegué a tener el lujo de que me digan, bueno, pibe, pero
Fíjate, los veteranos de la Guerra Mundial tuvieron que vender sus medallas para comer. Digo, bueno, si ese es el futuro que me espera. Sí, yo creo que algo se mejoró. ¿Por qué me preocupa? Porque se aproximan tiempos donde es muy posible que tengamos un distinguido gobernando la Argentina, ¿eh? Ojo con esto. Y que haya retrocesos en los derechos Exactamente, conquistados. Por eso me preocupa que todo lo conquistado por los derechos de la mujer y la cuestión de género y los grupos igualitarios se vaya por la borda en las prácticas cotidianas, ¿viste? Y bueno, y que después, dentro de 4 años u 8, tengas un revanchismo con con un partido... Sí, bueno, lamentablemente eso, sí, ya sé a qué te referías. Demos nombre claramente, Gerardo. La torpeza y estupidez de Macri hizo que volviera la soberbia y la petulancia de de Cristina Kirchner, vamos a decir la verdad. Sí, podría venir Axel en 4 años, ¿no? Sí, entonces lamentablemente eso. Pero bueno, otra cosa que a veces cuesta explicar en el aula, cómo digamos, no la atendían nunca porque era negra y mendiga. Entonces cada vez que iba a pedir para la pensión de su marido muerto y sus hijos muertos en la guerra, primero que no le gustaba recordar una derrota, como Icapú y Yuma y como los combates que hubo en el norte, y segundo, ¿quién va a atender a una negra pordiosera? ¿Viste? Lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿viste? Nosotros no tenemos un cartel, ¿viste? Claro. Encima ahora se nos mezclan los truchos, estamos perdidos. Es la misma historia. Profe, te propongo una pausa y seguimos charlando. Tenemos 54 minutos transcurridos en la hora 11. Acabamos de hablar de María Remedios del Valle, Mercedes Rosas, con posterioridad, heroína de la patria, madre de la patria y defensora de la albiceleste. En ese momento no era albiceleste, pero... No tenía bandera, ni siquiera era más argentina, Gerardo. Sí, pero bueno, creyó en esta historia y por eso la homenajeamos y la recordamos. Hacemos una pausa y ya volvemos con más. Si usted desea publicitar o promocionar su producto, comercio o servicio en el Gira Noticias, comuníquese al 0297 411 4990 o a través de nuestro Instagram, @elgiranoticias. Con gusto resolveremos sus dudas e inquietudes y le brindaremos la solución que está necesitando. Este es el programa de P3 Producciones 13, promueve ventas en radio y TV, su departamento radio. Continuamos en Gira Noticias, regresamos y tengo aquí al profe todavía conmigo, gracias por bancarla, profe. Tenemos que charlar de otro tema, que es las elecciones presidenciales de 1931 y el triunfo de Agustín P. Justo, también conocido como el General Justo, ¿no? Esta figura que gobernó 6 años, del 31 al 37, y la verdad no es el último, no, estaba pensando si no era el último gobierno de 6 años, pero no, después tenés a Perón que duró 6, pero después no tenés más presidencias de 6 años. ¿Te pusiste a pensar en ese dato? Sí, no, siempre. Bueno, pero hay que sacar de la cosmovisión argentina y lo que hemos enseñado a los profesores, que después van a venir los golpes de Estado que se surgen a partir de 1930 con Uriburu, con Rawson en el 43, con la Libertadora en el 55, con Leonardi, con el movimiento del 66, con Onganía y con después Videla. Lo que hay que entender que no es que son interrupciones de un proceso democrático en la historia política argentina, son mecanismos de cambio producto de la inmadurez de la sociedad argentina, ¿viste? Porque a los militares lo ponían, lo iban a buscar los civiles al cuartel, ¿viste? Acá no son un paracaidista, ¿viste? Hoy lo que ganaba era lo que se llamaba la concordancia, ¿viste? Era un sistema para sostener una metodología de elección presidencial que va a ser un movimiento exitoso y va a tener, primero que decir una cosa, hubo 2-3 militares inteligentes, 2-3 nada más en la historia argentina, y me hago cargo de lo que digo. Uno va a ser Agustín Pedro Justo, el otro va a ser Perón y el otro va a ser Lanusse. Yo creo que son tres militares que van a tener una inteligencia y un concepto y el manejo de la realidad increíble. Este movimiento que él creaba, la concordancia, que era un sistema que tenía lo suyo, va a durar hasta Castillo. Lo van a este catamarqueño inútil que va a gobernar de 1942 a 1943 y después, bueno, con el golpe de Estado de 1943, en la cual Perón tuvo una participación descollante, sin tener un grado de general.
bueno, hasta la revolución de 1943, hasta ese golpe de Estado, de 4 de junio de 1943, va a ser un sistema político con un general que va a tener un concepto, no busquemos el espíritu democrático, Gerardo, ni nada por el estilo, pero por ejemplo va a ser hay que entender que cuando él se hace cargo digamos en febrero de 1932, la crisis económica obligaba justo a que la intervención del Estado en los hechos económicos significara control de cambio, creación de juntas reguladoras de productos agropecuarios, y estamos hablando del vino, la yerba, etcétera. Justo también hizo la creación del Banco Central, sí, y ponía final al típico juego libre de la economía liberal, digamos, porque él organizó la economía dentro de una finalidad, digamos, a la cual se subordinaban los intereses argentinos a veces a mantener una estrecha y clásica relación de dependencia histórica que teníamos con Inglaterra. El ejemplo más claro de esto lo vamos a tener, Gerardo, con el pacto del hijo de Roca, con Roca Rusinman, viste, que va a ser al año nomás, en mayo de 1933, cumpliendo con el mandato de los ganaderos argentinos, siempre a sociedad rural metida en todo estos, que estaban vinculados al club de los frigoríficos que tenía en ese momento. Roca, hijo, con ese pacto garantizó al grupo de ganaderos mantener estar libre de derechos en el mercado argentino, sujetos a la compra de carbón inglés. Garantizaba de esta manera y garantizaba, dicho expresamente, no solamente el hijo de Roca cometió la torpeza de decir somos la joya más importante del Imperio Británico, sino que encima en ese acuerdo garantizaba a las empresas británicas de servicios públicos un tratamiento benévolo, hasta escrito lo ponían, Gerardo. Se puede, claro. En resumidas cuentas, digamos, el convenio con Inglaterra significó en ese momento privilegios para los ferrocarriles envejecidos ingleses, renunciando a la búsqueda argentina de nuevos autoabastecimientos de combustible y desistir en esta forma de la industrialización de la fuente argentina. Yo te quiero decir que antes de hablar con esto consulté y lo que te dicen esto puntualmente son los libros de Levene, por ejemplo. Nadie puede decir que la nueva historia argentina es zurda, y de fuentes históricas como va a ser Lisandro de la Torre, que no es del MAS justamente, Gerardo. Bueno, eso también hay que decir que bueno, va a existir el fraude patriótico, como pasa hoy en día con este movimiento kirchnerista, es decir, la sociedad no está preparada. Bueno, acá pasa lo mismo, dice, la sociedad no sabe votar todavía, entonces por el bien de la patria tenemos que hacer este sufragio arreglado. Sí. Aún así, te digo una cosa, va a tener presidente, el radical antipersonalista de Roberto Ortiz, que lo mató la diabetes, pobre, era un sujeto que tenía postulados muy interesantes. Después, bueno, va a terminar con un inepto como Ramón Castillo, que va a ser un café con leche, pero hay que decir que la concordancia creó la Junta de Granos, creó sí. En cierta forma pone al socialista Pinedo como ministro el socialista Federico Pinedo y sí. Raúl Previch, que tienen una idea de desarrollismo tomado de esta CEPAL. Hasta en cierto momento Pinedo hablaba, dice, bueno, ¿por qué no hacemos una industrialización incipiente? Que se la aceptó al principio, ¿viste? Pero después cayeron en la típica de todo gobierno dominante por la exportación de productos primarios y dijeron, bueno, ¿para qué sí? Sí, es como pasa en Comodoro. ¿Quién propone algo que no atienda al petróleo? Claro, estaba pensando, profe, si no es en algún punto corporativista como gobierno esto de justo... Es una ideología conservadora corporativista que no se plasma completamente. Acá no vamos a tener a la sociedad italiana de Mussolini y mucho menos a la de Hitler, ¿no? Cuando hablamos de corporativismo. Sí. Y aparte tampoco va a ser conservadora a medias, va a ser intraimperialista si te pones a pensar, porque va a tener prácticas, Agustín Pedro Justo va a tener prácticas que van en contra de los principios americanos. Él en las obras públicas tuvo una participación en el enderezamiento. Cuando hablamos de obras públicas tenemos que hablar que, por ejemplo, a ver, para una idea, porque uno dice siempre puentes, el obelisco, las sí. rutas. No, él va a hacer que se derive en fondo para hacer el estadio de Boca, el estadio de River,
Bueno, y también en esa época es la gran década de la vialidad nacional. Se termina de construir la General Paz, se hace la ruta de Trelew a Comodoro Rivadavia, por ejemplo, que pasó de 800 kilómetros a 500. Se hace todo un desarrollo de caminos viales y rutas importantes. Y también el tipo inventa la coparticipación. Nada menor que eso. Comienza a meter el zorro en el gallinero incipientemente, ¿cierto? Sí. Pero hay que decir que, en honor a la verdad, este sujeto que va a ser el maestro de Perón, esto que me perdonen los compañeros, pero que lean un poco la historia, que observan cómo el mayor Perón comenzó a ser discípulo de Agustín P. Justo, Sí, y te iba a decir, estaba pensando en la integración de esta concordancia. Quizás podemos decirle a la gente qué partidos formaban esta coalición, que muy parecido para mí a los gobiernos de coalición que hemos tenido ahora, no tenían operaciones conjuntas, diríamos, en jerga militar. O sea, no es que en un ministerio tenías integrantes de todas las fuerzas. No, yo a vos te doy tal y tal ministerio, a vos te doy tal y tal otro. O sea, reparto de cargos al mejor estilo actual del panperonismo de Frente de Todos. Con los compromisos, acordate, en Macri tuvimos un ministro de Energía que era empleado de una multinacional. Acá pasa lo mismo. Pinedo va a ser un revolucionario, de socialista va a tener nombre, nada más socialista, hay que entenderlo, pero había sido empleado de una firma inglesa. Claro, por eso hablamos de socialistas, radicales antipersonalistas, conservadores, o creo que tenían otro nombre como Partido Nacional Conservador, algo así, y creo que esas son las tres fuerzas, ¿no? Y del otro lado habían quedado afuera el radicalismo personalista de Irigoyen, y también había quedado afuera, bueno, por supuesto, todas las organizaciones de la izquierda más extrema, y ese era un poco el panorama en esa época. Sí, exactamente. Hay que decir que él no tuvo una participación muy importante en el golpe de 1930, pero se va a posicionar y va a ser un sujeto que va a tener una inteligencia plena con respecto a la realidad que le toca vivir. Eso hay que decir, un sujeto con los pies en la tierra y que va a ser, a pesar de que va a sostener un tipo de política, va a tener una política antiimperialista, si te pones a pensar, ¿viste? Porque toda esa intervención del Estado, él crea el Banco Central, lo crea él. Durante su gestión se crea el Banco Central. ¿Viste? Después, yo sé que la Marina Mercante la hace alvear, pero hay provisiones de barcos que llegan con Justo. Hay varios detalles, la verdad. Y después hay obras públicas que van a ser increíbles, ¿viste? Y no al costo que hizo la Junta la Junta Militar de 1976-1983, el Puente Avellaneda, el puente, bueno, también los nombres que le ponían, ¿no? Puente La Noria, el Uriburu. Digamos, va a aparecer la época del edificio de obras públicas del Ministerio. Es que eso no lo hizo Perón, ¿viste? Que eso es un mito, ¿viste? El edificio del Ministerio de Obras Públicas lo hizo durante esta gestión, no fue una obra de Perón, como dicen los compañeros, ¿viste? Sí, había mucho para hacer, ¿no? En ese momento. Sí. Bueno, pero es mucho, digamos, porque hay muchas cosas, el Hospital Fernández, el Hospital Materno Infantil Ramón Sá, eso se hace durante esa época, y van a derivar fondos hasta lugares indecibles, como va a ser poner plata para hacer Estadio Monumental, River Plate, y el Estadio de Boca, ¿viste? Sí. Pero ¿por qué se hace? Porque se capta el clima y sentimiento de la masa, ¿viste? Bueno, y saber incorporarlo, y después, bueno, también hay que decirlo todo, profe, el dominio que tenía de la prensa este tipo era importante. El diario Crítica tiene en esta época el manejo de Justo, y bueno, ahí tenés como, por ejemplo, se alió con Natalio Botana, un conservador, para dominar. Un conservador con una esposa anarquista, hay que también decirlo, Gerardo, Sí, pero con una esposa anarquista, zurda, recalcitrante, irrecuperable, pero bueno, nadie dice que también es la época del debate de las carnes con Lisandro de la Torre, ¿viste? Claro. Una época de tremendo escándalo, porque ahí se mató a balazos a un senador, a Bordaber, que no le permitían asumir el cargo de senador por Santa Fe. Un policía retirado mató a balazos a un senador, Gerardo. Y no lo tomamos como una cosa escandalosa, ¿viste? Sí, y también es mentira que
Acá no hay que decir que por la muerte de Enzo Bordavere, Lisandro de la Torre se suicida. Eso lo dice la película La República Perdida, tremendamente radical y alfonsinista. Sí. Nada tiene que ver con esto. Lisandro de la Torre se suicida por otras razones. Y yo no la vi, pero Asesinato en el Senado de la Nación también insiste con esa tesis. Esa película está buena para conocer el contexto de la época. Sí. Pero no es por eso que se suicida Lisandro de la Torre, ¿eh? Tenía problemas con el juego, ¿no? Era un tipo que tenía problemas con el juego, muy mal empresario y pésimo administrador, y llegó un momento que, siendo un tipo reconocido con sensibilidad social, hay que entender también, Agustín Pedro Justo, a Lisandro de la Torre le intervino en la provincia de Santa Fe, entonces le limitó toda posibilidad de acceso a fondos públicos que le permitan un préstamo para reivindicar. Él sus estancias no las podía visitar porque le da vergüenza ver a la cara al capataz a los cuales no les podía pagar sueldo desde hace un año. Claro, claro. Eso fue una cosa que lo deprimió muchísimo. Después lo deprimió los fracasos económicos y encima la desfachatez del gobierno de esta época de Justo con Pinedo. Y después era un tipo que vivía en el siglo XIX, Gerardo, hay que decir. Sí, hay que leer el primer capítulo de la novela de Eugenio Cambaceres, Sin Rumbo. Esa está buenísima, esa es una muy buena idea, mejor que la película, el tipo está fumando un cigarrillo y recordando su juventud y su vida en Europa y los cargos. A mí me hace acordar mucho cuando veo a Mirta Legrand que habla de un país rico y digo, esta señora se quedó hace 50 años atrás. Sí, sí. No somos un país rico. Tampoco somos pobres, un país empobrecido. Claro. Pero no, nunca fuimos la primera potencia económica en el mundo, eso es un mito. Y, profe, el tema de década infame, ¿no? Esa categoría que se usó... Esa la creó un periodista y prendió como como zongo después de la lluvia, y es verdad, es infame porque se suponía que no podías votar porque decía Agustín P. Justo y todos los macanudos de la época que la sociedad no estaba preparada. Es como si ahora los pone a votar y los negros te votan a tal firma, no quiero dar nombre, pero hasta que la sociedad tenga la suficiente madurez política y sepa elegir como corresponde y con la racionalidad que merece, hay que hacer este tipo de fraudes porque el país lo necesita. Eso, viste, cuando uno se siente... Y se le llama infame porque no hay garantías democráticas. La profesora, la doctora Crespo, y no Celeste Crespo, la Lía Crespo, Eda Crespo, y yo, Márquez, Gabriel, muchos otros profesores que tiene nuestra universidad han trabajado perfectamente y se cae en la idea, como dice la doctora Crespo, que para la sociedad argentina no era un valor absoluto el concepto democrático y el hecho de votar no tenía ningún valor. Yo creo que hoy, por primera vez, lamentablemente, la sociedad lo entiende. Sí, la importancia del voto. Porque si vos te pones a pensar qué importancia tiene ir a votar hoy en día, preguntarle a cualquiera en la calle y que te lo reconozca en privado y te va a decir, ¿de qué me sirve? No, igual hoy en día, profe, justo en esta elección... A mucha gente. Bueno, acá se vivía ese clima en la sociedad. Entonces, cuando hablamos de década infame, esta no, porque hay que ver hasta qué punto a la masa popular eso le afecta en claro. Lo más mínimo, le afecta no poder votar. Sí, tenés razón en que hoy en día la gente sabe que gane quien gane, una M de Massa, una M de Milei. La gente no quiere votar, Gerardo, no quiere votar directamente, porque te dicen, ¿para qué? Bueno, en esta época pasaba exactamente lo mismo. Claro. Se tiene la idea, porque ya, digamos, el líder natural que tenía la sociedad argentina murió un año después de estar más de un año en la isla Martín García, que es Hipólito Yrigoyen, murió al año. En la casa, y en una condición miserable. Y muriendo ese último líder, porque Marcelo T. de Alvear era un sujeto de la clase alta, era un radical antipersonalista, pero pertenecía a la clase alta, Gerardo. Bueno, de hecho, viste que lo que le criticaba el radicalismo a Alvear, y por eso surge Forja, era el abstencionismo, volver a esta cosa hace poco hablamos de Forja, que es esta juventud ilustrada, gloriosa, que se opuso, y después que dejó de participar cuando ya dentro de poco comenzó a participar el pueblo argentino con el peronismo, pero Jaureche, Homero Mansi, José ingenieros, de Scalabrino Ortiz, bueno, ingenieros ya no, pues ya estaba perimido, pero Scalabrino Ortiz con historia del ferrocarril argentino y muchos otros pensadores, no se habla de la resistencia radical durante el periodo de Justo, por ejemplo. Claro,
Sí, sí, sí. No se habla de ese periodo. Bueno, igual estaba pensando... Mira, sabemos mucho, tal vez por una cuestión cronológica, pero sabemos mucho de la gloriosa resistencia peronista durante los 17 años que lo sacaron a Perón con la Libertadora, y no se sabe prácticamente de la resistencia radical de gente de la misma valía y de más decisión, pero decisión en serio, no como estos payasos las cámparos, pues fue decisiones. Yo no lo promuevo ni lo inspiro ni lo impulso, pero yo describo el hecho. En la resistencia radical llegaban a tomar las armas si era necesario. Sí, pero las tomaban en serio. Jauretche era un tipo de armas llevar, Gerardo. Bueno, si no me equivoco, en ese periodo de resistencia radical en los 30, hay un momento en el que Alvear va a elecciones en el medio término, creo en el 34, y ahí hacen un fraude terrible y ahí el tipo se enoja y bueno, y se plantea la discusión de si no hay que ir a las armas. Pero sí, bueno. Sí, porque era un tipo que tenía, los radicales eran sujetos violentos, Gerardo. Eran sujetos que, está bien que realmente no tenían otra opción, pero eran sujetos, Irigoyen y Alvear habían participado activamente en los movimientos armados para cambiar la situación. Y es la época donde también se comienza a perfilar los totalitarismos en el mundo. Yo sé que el profesor Borque reniega contra esto, porque dicen que no existe un sistema totalitario realmente, pero bueno, es la época donde el fascismo y el nazismo se comienza a manejar de forma incipiente. Justo no se adhiere a ese movimiento, están las antípodas de ese movimiento. Sí, y completa su mandato, después viene Ortiz, después llega... Muy buen presidente, es un radical con una racionalidad bastante clara, y si la salud se lo hubiera permitido posiblemente... Yo no soy radical, Gerardo, pero tengo que reconocerla. Hay que saber moverse en estas aguas de la política inmunda, Gerardo. Sí, bueno, digamos que justo era radical antipersonalista, ¿no? Digo, hay que... Exactamente. Si hay que ponerle un clivaje que, bueno, era muy cambiante porque de golpe con Alvear no se llevaba bien y Alvear era... Y aparte se tenía los pies de la tierra porque, por ejemplo, se tuvo la idea... fue el primer proyecto donde hubo un censo industrial en Argentina, donde se buscó un proyecto con compromisos muy ligados y muy serios. Gran Bretaña tenía una influencia sobre nosotros de manera casi tan o más fuerte que la que tiene Estados Unidos en este momento, ¿viste? Sí, el problema de esa época, si querés, es el tipo de cambio diferencial para las casas matrices, que eso es algo que suena muy actual, pero empezó ahí. Ese sería el lado B de este corporativismo. Darle piedra libre a las multinacionales inglesas más que nada, y creo que el capital estadounidense por el lado del cambio industrial en la bueno, Argentina. Ahí tenés el ejemplo de por qué justo apoya Vialidad Nacional y por qué crea caminos, porque sabe que los ingleses no los puede tocar y que la planta de los ferrocarriles ingleses son plantas envejecidas, ¿viste? Claro. Entonces, con el tema del taxi, el tema del colectivo y el tema de los caminos comienzan a tirar el problema para adelante, ¿viste? Sí, pero bueno... Y después hay que decir otra cosa, la concordancia sería mucha concordancia, pero por ejemplo, cuando Córdoba ve que puede estar el líder irigoyenista que era Amadeo Sabatini, va a haber sangrientos incidentes para evitar esa votación, ¿viste? Sí. Por eso, no había un espíritu democrático consolidado. No existía. Por eso la década de infamia, Crespo te lo dice bien claro. ¿Hasta qué punto al pueblo le interesa la democracia? Bueno, y a la vez... Es como decir, ¿hasta qué punto hoy en día a la gente le interesa poder votar? Bueno, y a la vez yo veo que no eran dirigentes tibios, ¿eh? Yo creo que a Justo no lo podés llamar dirigente tibio. No. Cuando Lisandro de la Torre lo incomodó, le intervino la provincia. Claro, pero digo, pensando en lo actual, en lo que fue Gerardo, repito, en este gobierno a Lisandro de la Torre lo quisieron matar a balazos y lo mataron a Enzo Bordavere en el Congreso, señores. Claro, sí. Sí. Para que te den una idea, es como ponerse a bailar desnudo dentro de la catedral, para que se den una idea. A los balazos, señores míos, ¿viste? Y era la gente más respetable que había en esta época. Muchas veces uno entra a mirar la idoneidad que tiene un político y otro. En esta época eran gente de una, como dicen los españoles, de valía. Bueno, en esta época fue que se mató a balazos a Enzo Bordavere. Ahora, profe, haciendo un ejercicio más amplio, estaba pensando que más o menos uno podría decir que del 31 al 43 el modelo de país que tuvimos es el que instala Justo, ¿no? Después viene el modelo de Perón del 43 al 55
y hacia atrás, si querés, tenés la Argentina de Roca de 1880 a 1904. Estaba pensando en eso, ¿no? En las hegemonías, el kirchnerismo 2003-2015, y digo, lo de Justo, ¿te parece que clasifica en esto? Fueron 12 años que él más o menos acomodó la cosa, ¿no? Sí, tuvo la capacidad de ser un estadista. No le busquemos tintes liberales, ni tintes porque tampoco se puede decir que es completamente liberal. Sí. Tampoco lo fue Roca. El liberalismo se supone que es la libre empresa. Decime qué empresa no fue ayudada por el Estado en la época de Roca. Bueno, decime qué pariente de Roca no se llenó de dinero. La costumbre de Ataliba era una costumbre de decir me atalibé, como diciendo me acomodé. ¿Qué pasa con los Kirchner en Santa Cruz, Gerardo? Sí, y recordemos también que muere el 11 de enero del 43 Justo, y Justo, bueno, perdón la redundancia, pero estaba intentando hacer una campaña presidencial que iba a ser la fórmula Alvear presidente, Justo vicepresidente, y se estaba hablando de Pinedo como ministro de Economía o jefe de gabinete, y bueno, se mueren los tres. Pinedo creo que queda, pero mueren Justo el general y también muere Alvear, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que habla nuestra visión paternalista. Bueno, pero ¿qué pasa? Ahora Cristina y Macri se corrieron de ser ellos las figuritas para la elección y por eso se abrió todo este escenario que muchos lo llaman pelea de enanos, a ver quién llega. Bueno, este mismo clima que se tiene con respecto a la importancia del acto electoral es el mismo clima que se tenía en la década del 30. Por eso está mal llamada la década infame, porque no sé si la sociedad veía como una infamia esto. Bueno, tenía perfectamente claro cuándo son los espacios del poder. Y hay que reconocer que Justo, bueno. Y después otra cosa, el que busca un poco la historia va a ver que uno de los discípulos de Justo va a ser Perón. Sí, pero eso te iba a decir, ¿vos creés que esta elección de ahora que tenemos, la asociás más con los 30? Porque para mí la elección de ahora se parece más a la del 46, en el sentido de, se fue Cristina, no está más como figura, el kirchnerismo ya no está en competencia, es una fuerza subordinada, y tenés a Massa que tiene experiencia, pero no en el Ejecutivo, y a Milei que es una fuerza nueva. Me hace acordar a esta época en donde lo que se esperaba, Alvear y Justo mueren, queda un espacio vacante y aparece Perón, ¿no? Hay una comparación, creo. Sí. También que en historia los hechos son intransferibles, pues las sociedades son completamente distintas. Pero hay cierta, es válida la analogía, sí, es válida la analogía. Aunque también, es muy cierto lo que decís, hay un 23% del padrón que no votó, y son las segundas elecciones. Bueno, tenés el mismo nivel de pobreza que en esa época, ¿El mismo nivel? No sé si no tenemos más todavía. Para mí tenemos más de ahora, pero en esa época la pobreza se medía diferente, ¿no? No hay una gran diferencia. Ahora puedes ir y el Estado todavía te va a dar un bono para que puedas comer. En esa época no existía absolutamente nada. Estabas en manos de la beneficencia. Bueno, viste que Larreta dijo, Larreta perdió, ¿no? Hay que me estás nombrando, Gerardo? No, pero Larreta dijo que él quería volver a la Argentina del 45. Dijo antes de las PASO. Y bueno, y con eso le dieron con un caño, porque lo que decían era, de esa Argentina salió el peronismo. Sí, por eso. Sí, bastante inoportuno su término. Sí. Bueno, profe, te agradezco esta charla sobre el general Justo y su triunfo, entre comillas, triunfo por esta cuestión del fraude. La concordancia, ¿no? Pero qué buen uso de los términos, ¿no? Sí. Fue la época también en que se imitaba a Inglaterra en casi todo, la época de Ushuaia como modelo de Australia, ¿viste? Un montón de cosas, pero bueno, tiene la característica que también hay que entender cuál era el contexto de la época. Este tipo de entreguerra, que era un periodo bastante difícil, Gerardo, con compromisos económicos muy fuertes, con el debate de las carnes, con una política exterior muy ligada. Vos fíjate que a Gestulio Vargas, nuestro vecino, que había comenzado a hacer un Estado Nuevo, se terminó suicidando, Gerardo. Sí, es verdad. Nuestros vecinos estaban en una guerra atroz, como fue la guerra del Chaco después, ¿viste? Sí, a mí me llama no sé cuándo murió Mosconi, pero pienso que Mosconi podría haber vuelto a dirigir YPF con Justo. No, él no quiso, No, él le ofreció, no quiso. No. Y yo creo que él cuando en 1930 se hace el golpe de Estado contra Irigoyen,
no corría peligro su gestión, pero él, coherente con sus prácticas, renunció, Y también la muerte de Irigoyen lo debe haber llevado a decidir. No, eso, bueno, Irigoyen cuando murió como acto de protesta y legitimidad, no te olvides que a él en el funeral lo sacaron y el cajón fue llevado a mano hasta el cementerio, como yendo ni las carrozas. Bueno, también que cuando él asumió también sacaron los caballos y le tiró la propia militancia al carro hasta la Plaza de Gobierno. En la época en que murió también el cajón fue, pero eso es un símbolo que yo tomo con mucha seriedad, ¿viste? Cuasi religioso. Al cajón lo llevó, y hay videos que te muestran esto, al cajón de Irigoyen lo llevó al pueblo. Sí, igual que los funerales de Perón, momentos el funeral de Perón yo lo recuerdo, fue otra cosa, fue mucho más aparatosos, ¿viste? Fue otra cosa, más ceremonial, más ritual. Pero esto fue más la espontaneidad de la gente. En esto fue espontáneo y auténticamente del pueblo. El cajón de Irigoyen lo llevó el pueblo hasta el cementerio, como diciendo no queremos a nadie de todo este estamento político que toque al líder. Sí. Sin beatificarlo, ¿no? Pero es la realidad, esa es la descripción de los hechos. Y un tipo Irigoyen que más ahora se dice... Si quieren ver el testimonio donde lo saco, que miren La República Perdida 1, muy parcial, muy radical, pero tiene esta descripción y el documental te lo muestra. Arranca con eso. Sí, arranca con eso. No, iba a hacer una comparación, que Irigoyen era un tipo que al parecer, si él hubiera podido en su momento conocer a cada argentino lo votaba. Era muy peligroso Irigoyen, era peor que Perón. Irigoyen era un tipo que no creía en a diferencia de Perón, que era un mediático con la radio, Irigoyen era un tipo que personalmente no te le podías resistir, convencía hasta los muertos si era necesario. Muy carismático. Y hay una cosa que era un krausista, Gerardo. Era de la filosofía de Krause, donde la austeridad y la moderación es una virtud que tanta falta nos haría hoy en día, Gerardo. Sí, y yo no soy radicheta, y podemos... Usted bien compañero como pienso. Claro, y podemos cerrar esto diciendo que para mí esos gobiernos, por lo menos hasta el 55, yo noto que era más importante el proyecto de país que la riqueza personal. Es que esa es la diferencia, había un proyecto. Sí, incluso podríamos llegar hasta, no sé, hasta el 76 o el 66, yo creo que Ilia y Frondizi entran ahí también, era más importante el proyecto que el ventajismo y la búsqueda personal de salvarse. Sí, había dos cosas, había, digamos, no podemos decir honestidad, pero sí había idoneidad. No podemos decir que Frondizi llegó al poder transparentemente, ahí hubo plata, acuerdos y negocios. Sí. Ilías es completamente distinto, ahí no se le puede decir nada. Pero tipo ni él, no lo apoyó nadie. Y así le fue. Bueno, profe, te agradezco esta charla. Que tengas buen Que tengas miércoles. Un buen día. Perdón a los profes, la única que no me revuelque en la vereda cuando me los cruce. Y esto, al fin y al cabo, es historia, pero en alpargatas, señores. Que tengas un buen día, Gerardo.